estás cerca, me escuchas al orar. Yo sé que de mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me dice. Aquí. Así que es bien importante entender esto. Hay una escritura y Luis hizo énfasis, y esa es precisamente la escritura con la que voy a empezar hoy. Tenemos ahí una hora prudente como para iniciar y obviamente vamos a ir profundizando y hablando un poquitico de todo lo que se ha ido, de todo lo que se habló en la escuela apostólica. La verdad, como me tomo y me sumo a las palabras del pastor, creo que es muy importante que usted comience a trabajar en esto con anticipación. O sea, usted tiene todo un año para prepararse, o todo un medio año para prepararse. También Pedro mencionó la escritura aquí arriba, cuando dijo de aquel que encuentra, ¿verdad?, ese tesoro en el campo, va y vende todo lo que tiene por ir y comprar ese campo, ¿verdad? Yo creo que muchos se quedan queriéndose quedar, teniendo de dónde echarle mano. Lo que pasa es que muchas veces también se manifiesta dónde realmente está nuestro corazón. Dice la palabra que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y la verdad que así fue bien confrontacional la escuela. En realidad, siempre la palabra apostólica es confrontacional, es muy confrontacional. Ella es provocativa, lo hemos hablado, es provocativa. Impulsa a algunos a darse cuenta, ¿verdad?, de que hay muchas cosas que no están ordenadas en nuestra vida. Diga conmigo, hay muchas cosas que no están ordenadas en mi vida. Entonces, cuando la palabra y el mensaje apostólico llega y por hombres enviados de Dios, pues esta palabra penetra, corta tan profundo, quita todos los excesos de carnalidad que hay en nosotros. Y la verdad que eso, yo entiendo que no es muy gustoso a todos de hablar, pero es completamente necesario. Diga conmigo, es completamente necesario. Bueno, nosotros inclusive con esta escuela, nosotros trajimos frutos de vuelta. O sea, nosotros tuvimos, hoy día no están algunos de los hijos, pero uno de ellos particularmente tocó la vida de muchos de nosotros al él recibir el mensaje de una manera tan distinta, a tal punto que no lo habíamos visto quebrantarse ni llorar de la manera como lo vimos llorar y posturarse y esperar el último día de la escuela para decir: padres, yo me someto, me aceptan como sus hijos, como su hijo. Y nosotros estábamos felices, contentos de verlo en esa postura, y la verdad una gran bendición de saber de que hay uno más que logró entender por el Espíritu de Dios, le trajo convicción en su corazón. Entonces ahora recién está listo para comenzar a recibir de la gracia, ¿verdad?, que se imparte a través del Padre que Dios establece, o del hombre de Dios que establece para nuestras vidas. Así que estamos súper contentos de haber tenido esta gran bendición de tenerlo de vuelta, ¿no? O sea, porque aunque estaba en medio de nosotros, no estaba tan con nosotros, pero hoy podemos decir, está con nosotros. Ahora sabemos también de que esta relación de padre tiene que ser probada, ¿sí o no? Tú puedes decir, tú eres mi padre, yo te amo, yo entiendo que tú eres mi padre, sí, pero esas palabras tendrán que ser probadas en tu vida, ¿eres o no? Porque siempre, dígale que está a su lado, siempre se probará si eres un hijo genuino o no, porque Jesús debió ser probado. Jesús cuando fue probado, cuando fue tentado en el desierto, lo que fue probado en ese lugar era su genuinidad de hijo, ¿verdad? ¿Qué le preguntó a él el diablo, Satanás, el adversario, el enemigo? ¿Qué fue lo que le preguntó? Le preguntó si tú eres hijo. Dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿verdad? Pero la pregunta extraordinaria que él hizo, si tú eres hijo.
Entonces, el hijo, el que es hijo o el que carga con el espíritu de hijo, por las obras deberá manifestar si efectivamente lo es o no lo es. Diga conmigo, porque no es solo palabras. Diga, es una actitud, es una postura. Repita de nuevo conmigo, es una actitud, es una postura. ¿Verdad que sí? Dígale que está a su lado, no te olvides que también es un reconocer. Diga, también es un ver, tener la capacidad de ver en ese hombre esa paternidad. Porque cuando vemos, recibimos, ¿cierto que sí? Entonces, esta relación, lo que tiene que ver con la paternidad, lo que es la paternidad espiritual, yo también me doy cuenta que lo conversábamos con Rodrigo en la mañana, hicimos bastantes sobremesas, estábamos 2 días juntos, ahí descansando un poco de todo el trajín que se ha tenido y obviamente por el cumpleañito. Se me fue la onda. Por favor, acuérdeme, ¿qué estaba diciendo? Bueno, todo eso. No logro recordar. Sabe que la memoria me está fallando bastante. Pero bueno, entonces decimos, ya fluirá. Yo confío en la provisión del Espíritu de Dios. ¿Sebi? Sóplame. Sí, el Espíritu de Hijo. Me los dejé a todos con la misma preocupación. Que la paternidad es probada, aunque no sea, voy a agarrarme de eso, ya, y después el Señor, el Espíritu de Dios lo hará como tenga que decir. La paternidad, la relación padre-hijo, es una relación que debe ser probada, ¿verdad? Muchas veces yo he visto la ligereza. Hay una ligereza. Yo entiendo que en algún momento, cuando nosotros oímos el mensaje, a veces la emoción un poco te juega en contra, ¿verdad? Porque también existe a lo mejor un deseo genuino de querer hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces en esa emoción no logro dimensionar las declaraciones que yo hago. Y cuando tú haces esas declaraciones, muchas veces yo recuerdo que alguien que no está aquí ahora mismo, yo a esta persona le dije, me acuerdo que en los inicios, cuando comenzó a ser tomado por la palabra y comenzamos a trabajar el espíritu de orfandad, trabajamos el espíritu de hijo, lo que era padre e hijo, todo esto mismo relacionado a este tema. Yo recuerdo que siempre esta persona me decía a mí y al pastor, yo voy a estar con ustedes siempre. Cuente conmigo. Yo voy a estar ahí siempre, cuenten conmigo. Yo quisiera inclusive mudarme y vivir con ustedes, porque eso es lo que yo quiero. Y siempre había una declaración constante, está todavía, por si acaso, no es que se ha ido. Pero yo siempre fui bien enfática, yo le dije, ¿sabes qué? A veces me da miedo oírte hablar de esa manera. Sinceramente me da miedo oírte hablar de esa forma, porque eso que tú estás declarando es algo tan grande, es algo tan tremendo, es algo tan de Dios que cuando tú declaras eso, ¿verdad? Tú activas espiritualmente algo que inmediatamente es conectado al cielo porque Dios está en esto. Esto no es una doctrina más. Esto no es un mensaje más. Esto no es algo que podemos tomarlo como a la ligera y sencillamente declararlo, o es porque hoy día está la moda de hablar de paternidad espiritual. Y entonces, bueno, es lo que yo creo y entiendo, bueno, voy a seguir este caminar, voy a aceptarlo de tal manera. No es eso, es algo que está, esto es una declaración que está habilitada para irrumpir en un mundo espiritual, porque te conecta con un diseño. Porque una vez que esto es real en tu vida, esto te viene a conectar con un diseño, con algo que está en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, porque cuando Dios nos creó,
nos creó pensando en que Él, el Padre, y nosotros, sus hijos, ¿verdad?, íbamos a representarle de manera precisa en la tierra. Y la única manera de poder manifestar al Padre es siendo un hijo. Porque todo lo que nosotros recibimos de Jesús y vemos en la Escritura, lo único que nosotros podemos decir al final del día es que todo lo que Jesús hizo, lo hizo y lo reveló y lo manifestó en su comportamiento de un hijo con un padre. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Quien me ha visto a mí, también dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Felipe, ¿qué te pasa? Dado tanto tiempo que yo he estado con vosotros y todavía me preguntas, ¿dónde está el Padre? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí ha visto a mi Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Me entiendes? Bilateral. Entonces, muchas veces hacemos declaraciones y yo le decía a él, a esta persona, ya dije un hombre, ten cuidado de la manera como tú lo expresas. Yo lo aprecio, nosotros lo apreciamos. Y de hecho siempre está siempre buscando como quiera estar cerca. Pero yo le dije, vayan a llegar momentos en que esta relación y esta confesión y esta declaración que tú has hecho tiene que ser probada en tu vida. Porque la genuinidad de hijo tiene que ser vista en ti para que no sean solo palabras, sino que sea algo real en tu vida. Porque tiene que ser de esta manera. Dios lo escogió de esta forma. Claro, han pasado momentos y momentos difíciles. Ha habido momentos que hemos tenido que sacar el cuchillo. Y muchas veces no hemos tenido que sacar el cuchillo, muchas veces tuvimos que sacar la hoz. O tuvimos que sacar la espada, tuvimos que agarrarnos de una herramienta aún más grande para poder hacer ciertos cortes que son necesarios hacer, porque diga conmigo, se es padre por la circuncisión. Eso es lo que dice la palabra, creo que en Hechos capítulo 3, verso 8, no lo revisé, esto está saliendo así nada más. Se es padre por la circuncisión. Quiere decir que lo que a nosotros nos habilita como padre para tu vida es que nosotros te circuncidemos en el momento que tengamos que circuncidar y tú seas capaz de tener la postura y la actitud correcta para someterte a la instrucción y a la corrección, a la disciplina de un padre. Y en el medio y en el proceso no ofenderte por causa de la disciplina. ¿Sí o no? Nosotros estamos claros con esto. Por eso es que es bueno volver a recordar esto. Es bueno volverlo a mencionar y saber de que la manera como esto se produce no es solamente porque nosotros vamos a andar dándote golpecitos en la espalda diciéndote que todo está bien. No, tiene que ver con disciplina. La palabra discípulo, su raíz, tiene que ver con disciplinado, que han alcanzado disciplina, por eso son discípulos. Y los 12 fueron los discípulos de Cristo Jesús. ¿Comprende? Porque fueron disciplinados. Y dice la Escritura que Dios el Padre, a todo aquel que recibe como hijo, ¿qué dice la palabra? Son disciplinados. Porque el que se queda sin disciplina, entonces, ¿qué es lo que es? Un bastardo y no un hijo. Y la palabra y la declaración es fuerte. No es un hijo. Entonces, podemos decir, y está bien, yo misma fui sometida a prueba. Yo misma hice declaraciones heavy con el que hoy es mi padre espiritual, con nuestro padre espiritual, el apóstol Ben, por ejemplo. Yo nunca voy a olvidar el día o el momento cuando él entregó un mensaje del corazón del Padre. ¡Wow! Ese mensaje fue tan extraordinario que tocó tanto mi corazón. Y mi reacción natural fue, cuando él finalizó el mensaje, se para en la parte de adelante, comenzamos ya a adorar. Yo de manera natural ni lo planeé, ni lo pensé, solamente me lancé sin ni siquiera
medir o tomar el peso o la dimensión de lo que yo hice. Y lo que yo hice fue, me agarré de su estómago y yo lo único que hice llorar, llorar, llorar y llorar. E hice ese reconocimiento. Meses después, eso fue probado. ¿Comprende? Meses después eso fue probado. ¿Por qué fue probado? Porque me sentaron para disciplinarme. Me dijeron, siéntate, y me llegó la disciplina. Y una disciplina tan dura que estuve a punto de tomar una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque me dolió. Porque la disciplina duele. Porque la disciplina no es grata. No es algo que nos diga, wow, qué rico, ven, disciplíname. No, es algo a lo que le huimos. Es algo que requiere de parte tuya humildad. Es algo que requiere de parte tuya, requiere una actitud, una postura. Entonces, no es fácil la disciplina, pero es necesaria. Es necesaria para que los hijos de Dios sean manifestados. Porque el Hijo de Dios debe ser manifestado. Pero no por palabras, sino porque ha sido capaz de ser probado en el camino. Y ahí voy a ir entrando con la escritura que mencionó Luis Pacheco, que está ahí en Juan capítulo 1, verso 12. Él la leyó en la versión, y si gusta, Fer me la proyecta en la LBLA, pero es interesante que la New King James Version es en realidad el contenido exacto de lo que esto significa. Y si tiene que apuntar, le dije que trajera, porque va a tener que apuntar algunas cosas que son relevantes. Y usted esto mismo en casa, analícelo. Este pan y este pez que le vamos a poner en sus manos, pártalo. Ahora los padres con sus hijos, pero también en su casa, estúdielo, profundícelo, porque es sumamente relevante este principio, porque es un principio, finalmente es un principio. Y es algo que debe ser probado. Muchos se casan con esto. Y yo digo que se casan porque rápidamente lo hacen. Y cuando llega el momento de la prueba, tú dijiste que estarías y no estás. Pedro le dijo. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, ciertamente no te negaré. ¿Qué hizo Pedro? Rápidamente profirió palabras que fueron probadas. Instantes después fue probado. Lamentablemente, esa prueba no la pasó. Porque le dijo al Señor, él le dijo a Jesús. Trató, ¿verdad?, de impedir de que él cumpliera el propósito por el cual llegaba hasta ese punto. Pero también le dijo, yo no te negaré. ¿Y Jesús qué le respondió? Antes de que el gallo haya cantado 3 veces, ya tú me habrás negado. 3 veces ya tú me habrás negado. Entonces, muchas veces por tus emociones dices y hablas más de la cuenta. Diga que está a su lado. Muchas veces por tus emociones hablas más de la cuenta. Diga que está a su lado. Este es un principio que no puede ser tomado a la ligera. Diga, ese principio activa un mundo espiritual que puede operar a tu favor o en contra. ¿Estamos aquí? ¿Está entendiendo? Porque estamos hablando de algo que está en el corazón de Dios. Estamos hablando de un diseño de Dios que permite que todas las cosas aquí en la tierra funcionen. La respuesta para el mundo es el Padre. Diga, la respuesta para el mundo es el Padre, pero también es el Hijo. ¿Está aquí? ¿Estamos entendiendo? Entonces, por eso es que es tan relevante el principio. Por eso es que es tan importante que lo sepamos, que lo comprendamos. Y oro para que Dios dé entendimiento
en todas estas sesiones que vamos a estar dando respecto al tema, que Dios traiga mayor entendimiento, una mayor medida a tu vida de este principio, que lo que vaya a ministrar el Señor en las próximas sesiones pueda magnificar en ti el espíritu que opera. ¿Me está conmigo? Porque una vez que viene el entendimiento o la aclaración o inclusive el recordatorio, porque ¿a cuántos oímos en esta escuela? ¡Wow! Yo ahora entendí. Oye, lo hemos hablado hace bastante tiempo. Pero hay un momento. Llega un momento de revelación, llega un momento de entendimiento, llega un momento en que el mismo Espíritu de Dios trae la convicción a tu vida. ¿Sí o no? Entonces, voy a leerlo y lo voy a inmediatamente a pasar a la versión lo cual lo necesitamos, que es lo que leyó Luis Pacheco. Dice Juan capítulo 1, verso 12, dice, pero a todos los que le recibieron. Diga, pero a todos los que le recibieron. Dice, les dio el derecho, diga conmigo, de llegar a ser. Esa es la palabra become. O es convertirse en. Pero ahorita vamos a desmenuzar esta palabra. Pero la Escritura en la Biblia de las Américas dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, Luis hacía mención de algo. Esto es un proceso. Esto es una vivencia. Esto es un caminar. No puedes llegar y decir yo soy hijo de Dios. Porque esto es un proceso. Es un caminar. Vuelvo a repetir. Es una vivencia. Y en la escuela se volvía a mencionar, y antes de volverlo a leerlo en inglés y de desmenuzarlo un poco, póngale silencio a los celulares, please. Se mencionaba toda la experiencia o la vivencia de Eliseo con Elías, ¿verdad? Se comenzó hablando inclusive inmediatamente en la primera sesión, ya se empezó a establecer desde un principio. Diga conmigo, porque eso tiene que ver con la restauración de la imagen del Hijo. Acuérdense que 3 son los negocios en los cuales está nuestro Padre. Acuérdense, ¿cuál es el primero? Lo voy a estar haciendo repetir para que se lo grabe. ¿Cuál es el primer negocio de nuestro Padre? Segundo, más fuerte. ¿Y tercero? Ya, vamos a repetirlo todos de nuevo. Apréndanse lo que no lo sabían. 3 cosas son las que está haciendo Dios en la tierra. Primero, segundo y tercero, restaurar la imagen del Hijo. Entonces, como empezó tratándose bastante del tema, se hablaba de esta relación de Eliseo con Elías, y nosotros lo hemos mencionado una y otra vez. Pero qué importante volverla a recordar. Porque cuando Elías le sale el encuentro a Eliseo, ¿verdad? La Escritura dice que Eliseo ¿qué estaba haciendo Eliseo? Él estaba ocupado en sus asuntos. Eliseo estaba trabajando, Eliseo estaba laborando, Eliseo estaba con sus yuntas de buey, él estaba trabajando. Y por ahí de pronto, ¿verdad? Viene este hombre de Dios que era conocido en todo Israel como el hombre de Dios, como el hombre que todos buscaban, al hombre que todos querían consejo de este hombre, era profeta de Dios, ¿verdad? Y todos sabían en Israel que este era ese hombre, que Elías era ese hombre. Y mientras Eliseo estaba en su labor, viene este hombre de Dios y le lanza, ¿verdad?, la capa o el abrigo o el manto sobre él,
¿verdad? Y esto inmediatamente le hace entender a él que algo estaba sucediendo, que algo Dios estaba requiriendo de parte de él. Le pidió Eliseo a él: déjame ir y despedirme de mi padre, ¿verdad? Porque este era un hombre que tenía padre. Eliseo tenía padre. Está aquí. E inmediatamente dispone su corazón y comienza todo un caminar con Eliseo. Va con Elías. Y Elías, en el proceso, en el caminar, lo va sometiendo a pruebas, ¿verdad? Porque él comienza a conducirlo a ciertos lugares, ¿verdad? La primera parada, ¿cuál fue la primera parada a la cual él le invitó a participar? ¿Quién se acuerda? Vamos, iglesia, ya esto es un tema que nosotros, pues, ¿se da cuenta que es bueno refrescarlo? ¿Cuál fue la primera parada? Betel. ¿Dónde lo estaba conduciendo el hombre de Dios? A Eliseo. A la casa de Dios. ¿Qué significa Betel? Betel significa la casa de Dios, ¿verdad? Viene Elías y le dice a Eliseo: yo voy a Betel, quédate en este lugar. En otras palabras, yo voy para allá, voy y vuelvo. No, quédate en este lugar, no es necesario que vayas conmigo. La respuesta de Eliseo, ¿cuál fue? Vive Dios y vive tu alma, que donde quiera que tú estés, iré yo, ¿cierto? Y dice la Escritura que allá le siguió y estuvo detrás de Elías. Y así sucesivamente. ¿Cuál fue la segunda parada? Hello, ¿cuál fue la segunda parada? ¿Cuál fue la segunda ciudad? ¿Hubo 4 lugares? ¿Cuáles fueron los 4? Recuérdense los 4 primero. Uno fue Betel. ¿Cuál fue el otro? ¿El otro cuál fue? Sí, Gilgal es otro. ¿Otro más? ¿Cuál? ¿Perdón? Jericó. ¿Y cuál fue el último? El Jordán. Exactamente. Todos ellos, todos esos nombres eran un indicativo del lugar y el efecto o el proceso que Eliseo debía pasar. ¿Comprende? Y ese caminar y ese proceso de llevarlo a Gilgal, de tener que reconfigurar a Eliseo. Porque eso es lo que tiene que ver con Gilgal, donde hay un derribamiento y una nueva reconfiguración de la persona, en este caso de Eliseo. Pero cada momento que Eliseo le decía que quedara en su lugar, él tuvo esa actitud. No, le dice: vive Dios y vive mi alma, que donde quiera que tú estés, yo estaré. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Esa era la actitud. Eso tiene que ver con postura. Tiene que ver con el proceso the power that you receive, the power to become a son. Es el proceso en el cual tú recibes el poder para convertirte o llegar a ser un hijo de Dios. Diga conmigo, es un proceso, es un caminar. Diga que está a su lado: no te apresures en declarar palabras, en proferir palabras, porque cada palabra tiene que ser probada. Es probado tu actitud. Y nosotros nos damos muchas veces cuenta cuando el pastor tiene que hacer algo en la iglesia. Todos los que dicen: soy tu hijo, donde quiera que tú estés, yo voy a estar, lo que yo voy a... Y de pronto hay que andar mirándolos para ver dónde están, porque no aparecen. No están. ¿Por qué? Porque están más ocupados en sus propios asuntos. Y cuando tú estableces una relación de padre e hijo, tus asuntos quedan completamente de lado. Tus asuntos se convierten en los asuntos de tu padre. Y cuando tú operas en ese principio, entonces Dios opera también a favor tuyo. Porque es un resguardo, es una protección que viene a través de la gracia que baja o llega de un padre a nuestras vidas. ¿Está aquí?
¿Está entendiéndolo? Dígame o no. O ya cree que lo sabe. Cree que ya lo sabe, que lo maneja. Claro que no. Porque es un proceso. Porque lo vemos constantemente. Vemos cómo se quedan cortos en este gran principio. Vemos, lo experimentamos, lo vivimos. Es extraordinaria la experiencia de la escuela. Grabé las 3 declaraciones de aquí arriba. Vamos a ver si los tickets punchy siguen estando presentes. Porque todo tiene que ser probado. ¿Sabe por qué? Porque se requiere hombres dignos de confianza para que el Señor haga su obra aquí en la tierra. No podemos nosotros trabajar y ni podemos avanzar, ni edificar el templo, ni establecer el reino sin este principio. ¿Qué pasa? Todas las iglesias que hoy no tienen el principio en operación, vemos que son iglesias débiles. Están faltos de pan, carentes de vino, carentes de aceite. Porque cuando hay el principio, está establecido, hay pan en la casa. Porque hay provisión de Dios para esa casa. Hay provisión de Dios para ese pueblo. Hay alimento en la casa. Tú aquí no pasas hambre. Tú aquí tienes tu alimento. Un alimento que ha causado transformación en tu vida, empoderamiento en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque hay la gracia de un Padre que está operante para tu vida, está a favor de ti. Y es cosa solamente que te mires. Porque ninguno aquí hoy es igual o está en la misma condición en la que llegó. Y eso es por causa de la gracia de un Padre. ¿Estamos aquí? Entonces es sumamente relevante el proceso to become. El proceso del llegar a ser. Y la Escritura sigue ahí contando la historia, porque no lo quiero leer, eso está ahí en Primera de Reyes, ¿cierto? Y sigue contando la historia de Eliseo con Elías. Y dice la Escritura que llegando al cuarto lugar, al tercero y luego al cuarto, a la cuarta ciudad, que ellos, ¿verdad? Que a donde Elías le incitaba a que se quedara. Eliseo duró y permaneció hasta el final, hasta que le hace la gran petición y le dice: Elías, mi Señor, o como quiera que le haya dicho en ese momento, ¿verdad? Cuando él se enteró de que iba a ser él arrebatado por Dios, ¿verdad? Dios le había avisado a Eliseo por medio de los profetas de que su Señor le sería arrebatado. Dios le había dicho a Eliseo, tú a quien llamas Señor y Padre, en otras palabras, parafraseando, porque al final de la historia nos damos cuenta que le llamó Padre, ¿verdad? Va a ser quitado de ti. ¿Y qué decía Eliseo? Sus declaraciones fue algo terriblemente doloroso, ¿verdad? Y le pidió a Elías la doble porción del Espíritu, y hablábamos en la escuela que nadie hasta el día de hoy ha recibido una doble porción del Espíritu, sino que tenía que ver con este gran mensaje, ¿verdad? Que era la paternidad. Cuando él fue arrebatado, Eliseo exclamó a toda voz con una gran congoja, dijo: Padre mío, Padre mío. Y hasta cuando no lo vio, dice: si me ves, recibes la porción, la doble porción. Y dice la Escritura que cuando Eliseo exclamó Padre mío, inmediatamente la capa y el manto, lo que sea, cayó sobre Eliseo. Y recién entonces comenzó la unción y la manifestación de haber, ¿verdad?, recibido y entendido. Porque cuando eso pasa, cuando tú ves a tu Padre y tú haces esa declaración, ¿verdad?, y tú haces ese reconocimiento, inmediatamente tú quedas habilitado para seguir operando, para seguir en el mismo espíritu, para seguir operando en el espíritu de hijo y seguir avanzando en el propósito por el cual Dios te ha llamado. Yo ahora te pregunto, ¿quién es tu padre? Pregunta al que te ha lado, ¿tienes padre? ¿Quién es tu padre?
Voy a leer la versión en inglés y dice así. ¿Para qué la voy a leer en inglés, no? Dice, así como muchos le recibieron, dice, Él también le dio a ellos, dice, the power to become children of God. También les dio el poder de llegar a ser o de convertirse en hijos de Dios. Juan 1:12. A aquellos, dice, que han creído o creen en su nombre. ¿Tú no tienes la New King James Version? ¿O no? Ok. Entonces, they received the power to become children of God. Fíjate que la palabra power ahí, o el derecho, es la palabra griega exousia. E-X-O-U-S-I-A. La palabra griega exousia. Y aquí es sumamente relevante comprender las palabras que fueron declaradas en este texto. Tiene que ver con privilegio. Diga conmigo, tiene que ver con privilegio. Mire, si usted me dio like es su problema. Pero si yo estoy aquí ministrando y yo le digo que repita, repita. Y si lo dice con fuerza, dígalo con fuerza. Esta estación es una estación que provoca, que es confrontacional, es fuerte, se requiere carácter. Párate y anuncia. No. Está aquí, esto es beneficio suyo, para beneficio suyo. Está aquí, esto es beneficio suyo. Para beneficio suyo. Y le voy a hacer un recordatorio. Usted tiene una vara delante de usted. Y si esta vara tiene rayitas, pues entonces también tienen que salirle rayitas a usted. Si esta vara tiene líneas, usted tiene que salirle las líneas. Porque el hijo se convierte en lo que ve en su padre. ¿O no? Mire a su hijo es lo que tienen los papás aquí. Miren a sus hijos naturales. ¿Qué son? Son ustedes. De una manera u otra son ustedes. Lamentablemente son ustedes. Con todo el respeto que se merecen, lamentablemente son ustedes. ¿Sabe por qué? Porque los padres han distorsionado la imagen del Padre. Nosotros distorsionamos la imagen del Padre aquí en la tierra, mostrándole y exhibiéndole algo que no tiene que ver con lo que está en el corazón de Dios. Porque por eso todavía cuesta bregar con la gente. Nosotros todos somos el resultado de eso. Le enseñamos a dudar, le enseñamos a ser mediocres, le enseñamos a ser fríos, a ser indecisos, no estables, emocionalmente inestables. Le enseñamos, ¿y cómo si yo nunca le enseñé eso? Mírate tú. Eso que manifestaste, en eso se convirtió tu hijo. Por eso que nosotros tenemos que estar bregando ahora con derribar todas esas imprecisiones que padres terrenales nos causaron. ¿A propósito lo hicieron? No, no lo hicieron ni a propósito ni por maldad, pero es también lo que vieron. Hello, esa es la realidad. Así como también tenemos cosas buenas de los padres, ¿sí o no? Igual hemos recibido cosas buenas de nuestros padres. Pero claramente más manifestamos, si tú no estabas en el Señor, lo que más manifestaste o proyectaste fue una imagen deformada de quién es el Padre. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Si no está de acuerdo es válido que no esté de acuerdo. Pero si está de acuerdo, diga amén. Y tenemos que hacer este reconocimiento. Tenemos que hacer este reconocimiento. Por eso que Dios nos envía una medida, un modelo a quien debemos nosotros seguir. Jesús era ese modelo. Jesús dijo, ¿quién me ha visto a mí ha visto al Padre? Dice Hebreos capítulo, me parece, no sé si el 3 o el 1, dice que Él era la misma sustancia, la esencia del mismo Padre. Yo te pregunto, ¿eres tú la esencia de tu Padre? ¿Eres tú la misma esencia de tu Padre? El Padre del cielo y el Padre que Dios te ha puesto. ¿Eres la esencia de Él?
No, no eres la esencia del Padre. Por eso que es un proceso. Become, llegar a ser. Y le voy a seguir deletreando la palabra porque es re importante. Dijimos que la palabra griega para power es exousia, que tiene que ver con privilegio, diga privilegio, capacidad, autoridad, jurisdicción. En otras palabras, sin quitármela, dice, pero a todos los que le recibieron, Dios, diga Dios, le dio, diga el privilegio, la capacidad, la autoridad, la jurisdicción, el derecho. ¿Para qué? De llegar a ser. Y ahí la palabra llegar a ser, que es la palabra become, y que tú tienes que apuntar para poderla después trabajar por punto, es la palabra griega ginomai. G de gato, I-N-O-M-A-I. Become es la palabra griega ginomai. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Todas las definiciones que dio es extraordinaria. O sea, el proceso, el become, tiene que ver con hacer que sea. Ginomai significa hacer que sea. Significa generar. O sea, pero a todos los que le recibieron les dio la capacidad, la autoridad, la jurisdicción, el privilegio de hacer que sea un hijo de Dios, que se genere un hijo de Dios. Y la palabra generar es sumamente interesante porque es una palabra compuesta con la primera parte que es gen. Es un gen. Y esto quiere decir, tiene dos significados. El primero, elevar. O sea, te dio el poder para ser elevado. Y tiene el otro significado, gen, que es producir un ser a otro de su misma especie. Ojo. Tiene que ver con producir un ser a otro de su misma especie. Dios le dio al hombre la jurisdicción, la autoridad, el poder, el derecho de llegar a ser de su misma especie. Y para llegar a ser de la misma especie, para llegar a ser de la misma naturaleza, es un proceso. Es un proceso en el cual tú estás. Es el proceso en el cual yo estoy. Es el proceso que Dios requiere que acontezca en la vida de los hombres, de aquellos que le han recibido y que recibieron el poder y la jurisdicción y la capacidad de convertirse en un hijo de Dios. O sea, el poder se recibe por aquellos que le recibieron. Al haberle tú recibido, recibiste el poder. Pero muchos se quedaron con el poder guardado, porque se han quedado en esa posición sin dejar o sin experimentar el proceso, sin experimentar la vivencia, sin experimentar el caminar juntos. Porque el Hijo de Dios persigue. El hijo que tiene un padre lo debe perseguir. Persigue la gracia. Persigue lo que ese hombre carga. Persigue aquello que tú necesitas y deseas. Que requieres para tú seguir avanzando en las cosas de Dios. Porque le digo desde ya, si esto no es así, tú te quedarás solamente con el poder en tu bolsillo, con la autoridad y la jurisdicción en tu bolsillo, porque no es posible que lo vivencies sin haber un caminar, sin haber un proceso, sin tener que llegar a ser un become, un volverte la especie de otro.
Está aquí. Por eso que en esta casa se busca estar con usted. No es que nosotros querramos estar todo el tiempo con ustedes. Porque todos sabemos que esto cansa. Pero sí entendemos cuál es la necesidad. La necesidad de que usted esté conectado. La necesidad de que usted esté apegado. La necesidad de que usted persiga. Nosotros lo que hacemos es habilitarlo y facilitarlo a tener un tiempo con el Padre. Para ganancia suya. Pero si usted entendiera el principio, no tendríamos que ser nosotros los que convocan. Usted tendría que buscar la instancia. Porque el Padre no busca al Hijo, sino que el Hijo debe buscar al Padre. Debe buscar la gracia del Padre. Debe perseguir la gracia del Padre. En otras palabras, Eliseo va por ahí y mientras Elías le dice, no, quédate aquí. No, que yo estoy ocupado, tengo que estar. Pues no sé, le voy a hacer guardia. En cuanto usted tenga un momento, necesito que compartamos, tomémonos un cafecito. Hagamos un tecito. Yo voy a ir. Ah, no, es que no puedo, que estoy cansada. Ya, ok, está bien, puede estar, pero mañana puede. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con algunos que han tomado decisiones por su propia cuenta? Ay, es que yo no quería molestarle. Bueno, no quería molestarle, ahora estás metido en unos problemas de este tamaño. Porque hay cosas que las cuales tú requieres la aprobación de un padre. Tú requieres la bendición de un padre. Porque es la provisión que Dios dio para tu vida. Y yo una vez no sé a quién le dije, no hace mucho, a alguien hace poquito, que importante, ya recordé, lo vi y me acordé. Qué importante es que tú tomes esa decisión. Porque muchas veces has tomado decisiones erradas, decisiones equivocadas. Pero cuando esa dirección o ese consejo sale de la boca de un padre, Dios respalda al padre. Y si no es correcto, porque el padre se equivoca. En la escuela se decía, hay muchas cosas que no te pueden gustar del padre. Pero tú te estás pegando una gracia. Y ese padre tiene un paquete. Es un paquete de cosas. Y cuando tú lo tomas y lo recibes con sus defectos, lo recibes con sus virtudes, con lo bueno, con lo malo y con lo feo, pues es tu Padre. Porque tú en tu corazón has recibido, has comprendido que esa es la gracia que Dios puso. Y no cualquier padre, por eso que decía, no puedes escoger cualquier padre. Dios no te da el derecho de tú elegir el padre. Dios te da los padres, te guste o no te guste, tu padre y tu madre que tú tienes, te guste o no te guste, fueron tus padres. Tú no los escogiste antes de nacer, escoge tu padre y tu madre. Te aseguro que nosotros hubiéramos escogido muchos de nosotros otra cosa. Algunos dirían, no, yo me quedo con mi padre, o yo me quedo con mi madre, la verdad, padre extraordinario. No todos tenemos el privilegio, no todos tienen el privilegio de decirlo. ¿Sí o no? No todos tienen ese privilegio de decirlo. Pero nadie los escoge. Entonces, ¿por qué nosotros podemos tener el derecho de escogerlo? Sino que sencillamente esto nace y se da por el estar, por la comunión, por el compartir, por el caminar juntos, por el proceso. Vamos viendo, chuta, a mí él no me gusta mucho porque de repente se manda unas, no sé, cualquier cosa. Hay algo que ahí no me gusta mucho, pero si tú has sido conectado con la casa y la palabra que ha salido de la boca de ese hombre, si tú has reconocido la voz de Dios en la voz de ese hombre, entonces ese es tu padre. Porque ¿cómo lo puedo reconocer? Porque las palabras que han salido de la boca de ese hombre han transformado mi vida, me han cambiado mi vida, me han hecho ver, me han hecho entender. Puedo ver, estoy proyectado, entiendo, veo con claridad. Entonces, esa voz que yo oí en ese hombre o en esos hombres, en mis padres, en el Señor, son la voz de Dios para mi vida. Tú vas a reconocer la voz de Dios para tu vida. Y cuando eso suceda, ahí es donde tú tienes que permanecer, porque es la gracia que Dios escogió para llevarte a ti a una dimensión mayor, para que pueda producir el Padre en ti, Dios el Padre en ti, verdaderos cambios y transformación de poder guiarte y conducirte para que todo el propósito de Dios sea cumplido en tu vida. Está aquí. Entonces, cuando recibimos al Padre, a un Padre,
Debemos saber que lo recibimos el paquete completo, lo bueno, lo malo y lo feo. Este padre tiene hijos, este padre tiene yernos, este padre tiene nietos. Y tú recibes el paquete completo. Ah, no, pero es que yo acepto al pastor, los pastores, pero al hijo ni lo acepto. Pues estás equivocado, porque en nosotros están el hijo y están todas nuestras generaciones. Este es el paquete que te tocó. Lo bueno, lo malo y lo feo. Pero tengo que aprender a reconocer la gracia. Tengo que aprender a reconocer la impartición del mismo Dios para mi vida a través de la boca de estos hombres. Eso trae para ti un incremento de gracia. ¿Está aquí conmigo? Entonces, fíjate bien, vamos a seguir deletreando la palabra, pero solo había que apuntar, la continuar apuntando y profundizando la escuela, porque ahí en la escuela esto se pasó rápido, como más pinceleado. Y voy a profundizarlo, porque así como le llamó la atención a Luis, a mí también. No que me haya llamado la atención, no lo haya oído, pero es que ese día también me hizo un clic. Luego Luis me decía, pastora, ¿me pueden explicar qué significa eso? Le digo, y él todavía me dejaste con voy a entrar por ahí. Me tomé el momento de orar y buscar e indagar un poco más. Mira, become, la palabra griega ginomai, entonces hacer que sea. Es hacer que sea. Generar, que tiene que ver con elevar. Producir un ser a otro de su misma especie. La tercera parte es llegar a ser o convertirse. Levantarse, ser reunido. O sea, hemos recibido, pero a todos los que lo recibieron les dio la capacidad, el privilegio, la autoridad, la jurisdicción de convertirse. Vamos a ir poniendo cada palabra, de llegar a ser, de convertirse, de hacer que sea. ¿Qué cosa? Hijo de Dios. Mire, levantarse, le dio el poder de levantarse para ser reunido. Y vea la escritura bíblica, Efesios capítulo 1, vamos a leerla rápido y volvemos a esta. Efesios capítulo 1, versos 10 y 12. Tengo calor y no me saco la chaqueta, ¿sabe por qué? Porque me gané todos estos kilos en Argentina. Y ahora tengo que estar ahí. Sauna propio. Eso de comer en las noches fatal. Efesios capítulo 1, verso 10 al 12. Mire lo que dice. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, ¿qué dice? De reunir. Diga, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, si te das cuenta, ya vamos a leer los siguientes versos, si te das cuenta, voy a repetir la palabra o el texto anterior. ¿Qué dice? Dice, but as many as received him, como tantos le han recibido a él, to them he gave the right to become children of God. A ellos se les dio el derecho o el poder de ser llamados hijos de Dios a aquellos que han creído en su nombre. En otras palabras, les dio la capacidad, el privilegio, la autoridad, la jurisdicción de convertirse, de ser elevado, de ser reunido. ¿Con quién vas a ser reunido? Aquel que recibió el poder de ser convertido, como leíamos recién con la palabra gen, de ser producido a un ser, de un ser a otro de su misma especie. O sea, es tan relevante el proceso, es tan necesario ese proceso, es tan importante el proceso de caminar juntos, de poder estar juntos, de buscar esa instancia, de perseguir esa gracia. Mire, de ser reunidos, ¿con quién? Leamos, con miras a una buena administración y el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, diga, yo debo ser reunido en Cristo, con Cristo. Dice, tanto las cosas que están en los cielos, como también las que están en la tierra.
esto tiene que encontrar un punto. Diga conmigo, todo esto debe encontrar un punto. Y ese punto es el punto de reunión, donde todas las cosas se reúnen. Las que están en la tierra y las que están en el cielo. Aquí tiene que encontrarse ese punto. Y usted puede encontrar ese punto en la medida que usted entiende y experimenta y camina junto a un Padre. Dios Padre, pero también un Padre espiritual. Aquel que opera y funciona en representación de Dios para tu vida. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? También se habló en la escuela acerca de no llames Padre al que está... Mire, para los que tienen esa base bíblica, queda refutada en 2 segundos para quienes tienen esa postura y esa oposición frente al principio. Entonces dice, de ser reunidos, sigamos el verso 11. Dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Verso 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros a esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces diga conmigo, debo encontrar ese punto de reunión. Diga, he recibido el poder, la autoridad, la jurisdicción de llegar a ser reunido en este punto con Cristo. Diga, las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra deben ser reunidas en Él. ¿Está conmigo? Entonces también la palabra become quiere decir también ser terminado. Diga conmigo, ser terminado. Vamos a la escritura anterior. Y la vamos a ir poniendo a cada momento. Pero a todos los que lo recibieron les dio derecho, capacidad, lo voy a repetir para que a usted le quede bien grabado, jurisdicción, autoridad, ¿qué más? Capacidad, ¿qué más? Privilegio, ¿de qué? De ahora de ser terminado como un hijo de Dios. Diga, hay una obra que está operante en mi vida. Diga, y el Señor ya me dio el poder y el privilegio de poder ser terminado como un hijo de Dios. Y ese poder que aunque nosotros no lo entendemos del todo, es la obra consumada de Cristo Jesús. Entonces en la obra consumada Él nos vio completo, ya nos vio hechos, nos vio hijos de Dios. Nos vio habernos convertido, nos vio en su naturaleza, nos vio en su misma especie, ya todo nos vio. ¿Por qué? Porque nos vio terminado. ¿Como quién? ¿Como el siervo? ¿Como el esclavo? ¿Como el sirviente? ¿Cómo nos vio terminado? Como hijos de Dios. Hijos de Dios. Y cuando tú te paras en esa plataforma, entonces verdaderamente también encuentras una verdadera libertad. Libres en Cristo Jesús. Recibimos ese poder. Y hay un hombre o un hombre de Dios que te están dando a conocer cuál es tu lugar. No como un bastardo, ya no como un huérfano, sino como un hijo de Dios, pero también hijo de un Padre espiritual. Ya recibimos ese poder. Lo que pasa que cuando tú no estás pegado, Rodrigo canta una canción que hace tiempo no canta que dice que si me mueve para allá, me muevo para allá. Si se mueve para acá, yo me muevo para acá. Pegadito, quiero estar, pegadito, quiero estar. Creo que hay que cantarla. Porque la manera de que tú puedes experimentar este incremento de gracia, para que tú puedas experimentar madurez, para que tú puedas ver con mayor claridad todas las cosas, tú tienes que estar pegadito. Diga que está a su lado, tienes que estar pegadito. Diga, tienes que perseguir la gracia. Dile de que está a tu lado, no huyas de la gracia que Dios ha puesto para tu vida. Tienes que buscar esa gracia, perseguir la gracia. Diga, me guste
o no me guste. Diga lo bueno, lo malo y lo feo. Yo debo recibirlo porque es la gracia que Dios ha puesto para mi vida. ¿Está conmigo? Entonces cuando tú recibes la gracia, entonces viene gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Es tu gracia más la gracia de un padre. Gracia sobre gracia. Nosotros tenemos que experimentar esto. Es lo que nosotros, mira, esta escuela, Dios ministró tanto a través de nuestra vida. A tal punto que Alex y yo lo único que hicimos el último día es llorar. Mi corazón estaba rasgado. Y yo quería gritar, yo quería llorar. Y yo decía, ay Dios mío, me puse a orar. Yo oré por él. Hay tantas cosas que hay que entender. Hay tantas cosas que hay que entender. Y yo oraba. Mientras ministraban, yo puse la mano en su espalda y empecé a orar porque yo solo sé la manera como él piensa. O nosotros como familia. Y ahí te das cuenta de que un verdadero hijo de Dios y un hijo que camina con un padre tiene que aceptar de parte de Dios el hombre que Dios pone para tu vida. Te guste o no te guste. Tienes que entender de que detrás de eso hay un propósito. Y que el lugar al cual te va a conducir tu padre es aquello que Dios le ha hablado a la vida de ese padre para tu vida. No es otra cosa. Y nos damos cuenta que tiene que ver con una constante negación. Tiene que haber hay una constante negación. Una negación de ti mismo, de lo que tú crees. Dígale que está a tu lado, aquí tu opinión no cuenta. Ni la mía tampoco. Tu opinión no cuenta, tu perspectiva no cuenta. Tú no puedes tener tu propio concepto de tu padre o el concepto de cómo que tienen que ser las cosas. Mientras camines con ese espíritu, tú estás operando en una mente que no es la mente de Cristo, sino en una mente anticristo. Y tenemos el verso bíblico para eso. Muchas veces se cree que el anticristo es aquel que va a venir y se va a sentar en el lugar no sé cuánto y va a hacer tremendas cosas. ¿Sabes que el anticristo no es ese? Leímos por las escrituras. No lo tengo ahora en la escritura. Me trataré de encontrar la palabra para el domingo. Anticristo es aquel que niega al Padre y que niega al Hijo. Entonces es una mente. No, yo no acepto eso. No, a mí no me vengan a hablar de padres espirituales. No, yo eso no lo recibo. ¿Qué se está manifestando? El anticristo. La mente que no recibe ni al Padre ni al Hijo. Entonces, cuando nosotros yo oía esto y después viene ese hombre de Dios a entregarnos la palabra y a decirnos todos esos pensamientos que yo conozco, que están en el corazón y en la mente de mi esposo, el Padre espiritual. Yo solamente daba gracias y los que me vieron, yo no me podía parar de llorar. Yo lloraba, mi corazón se había hecho pedazos, quería gritar, quería de todo. Y yo lo único que dije, Señor, gracias, porque yo oraba por una respuesta. Digo, por favor, habla y responde. Y mira lo que Dios hizo. Tú te fuiste en ese desayuno, Sara, y era el mismo sueño que tú tuviste hace un par de años atrás de la televisión y las caras de él en Argentina. Eso fue lo que dijo este hombre de Dios. Y cuando tú empiezas a oír eso y te dice cosas Dios a ti, que esas cosas que son lo íntimas, tú lo único que tienes que decir al Señor, sí Señor, que tu voluntad sea hecha, Señor. No es como yo quiero, no es lo que yo pienso, no me importa la opinión que yo tenga, ni el deseo y el anhelo que yo tenga. Tenemos que estar dispuestos a ser sacrificados por otros. Entonces,
por eso es que es importante, porque el Padre es el que te posiciona. Es un Padre espiritual que te guía, que te conduce y te posiciona en el lugar correcto. Es un Padre. Aquel que carga con la gracia de un Padre. Es el hombre de Dios que carga con la gracia de un Padre. Como traducía en el otro audio que envié de riquezas, la primera parte, de aquellos que están sellados en su frente, y no es un sello común, sino que solamente dice Padre, dice aquellos que cargan con el nombre del Padre. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan los que lo oyeron el audio que se envió por el grupo? Oigan los audios, estúdienlo, profundícelo. Entonces, finalmente, los padres son aquellos que están marcados desde antes de la fundación del mundo para operar en paternidad y representar al Padre Celestial. Y este Padre tiene la gracia para conducirte al propósito y por el camino que Dios espera que tú seas guiado o conducido. Y yo lo he visto hacer al Padre nuestro espiritual. Lo vengo viendo del año pasado, de cómo lo está empujando, Y a veces el pastor se resistía un poco, pero dale, que te están empujando. Porque hay naciones que tienen que ser tomadas. Porque en mesas de reyes se tiene que sentar, a presidentes a aconsejar. Entonces déjate guiar por el Padre, por quien Dios te dio como Padre. Ningún padre va a conducir a un hijo a un lugar de derrota. Porque dice la Escritura, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más yo, que soy su Padre. Yo me paro sobre esa obra, yo me paro sobre esas palabras y digo, Señor, fue tanto el desmoronamiento que tuvimos en ese lugar, que todo eso que hablamos, que todo eso que dijimos, Dios vino y lo deshizo en pedacitos, en segundos. Y ahí nosotros empezamos, pero ¿qué va a hacer? Pero es que yo quería, es que yo prefería estar allá, es que Señor, yo no queremos ir a la Argentina, Dios, porque no. Y dijo, hoy es el momento. Okay. Está aquí. Entonces dice, become. Y ya voy a terminar, ya me pasé la hora. Entonces, ser terminado. Diga conmigo, es ser terminado. ¿Ya le quedó claro? Voy a mencionar los puntos y continuamos el domingo. Ser encontrado. Les dio el derecho, la capacidad, el privilegio, la jurisdicción, la autoridad de ser encontrado, hijo de Dios. ¿Qué quiere decir ser encontrado? Quiere decir que Dios cada vez va a venir a probarte. ¿Eres hijo o no eres hijo? ¿Eres hijo de palabra o eres un hijo real? Porque Dios espera encontrarte como un hijo. Y no de palabra, sino que cargas con el espíritu de hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Diga que está a su lado. Recuerda que tienes que ser encontrado como un hijo de Dios. Voy a volver a leer con el próximo término. Pero a todos los que le recibieron les dio, ¿qué cosa? Capacidad, el privilegio, la autoridad, la jurisdicción. ¿Qué más? El derecho de ser ahora ordenado para ser. Ginomai. Ser ordenado para ser ¿qué cosa? Hijo de Dios. ¿Está aquí? Y la última. Ay, aquí tengo el significado.
Voy a volver a leer el término. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio, ¿qué cosa? Vamos a hacerlo repetir, ¿qué cosa? El derecho, ¿qué más? La autoridad, la capacidad, privilegio, jurisdicción de ser. Ahora la última es ser forjado. Diga, ginomai significa también ser forjado. ¿Cuántos saben lo que significa ser forjado? Le voy a dar la definición de lo que significa ser forjado. Ser forjado quiere decir crear o formar una cosa generalmente para beneficio propio. Tiene también que ver con trabajar un metal y darle una forma definida, pero esto debe estar en el fuego. Diga, en el fuego, en lo caliente, en lo que está ardiendo, se puede forjar un fierro y darle la forma que el herrero quiera darle. En otras palabras, te estoy diciendo que todos los que le recibieron, a todos aquellos que le recibieron, Dios les dio la capacidad, la jurisdicción, el derecho, la autoridad de ser forjado para ser hijo de Dios. ¿Dónde se forman los hijos? ¿Dónde quiere usted estar? ¿Dónde quiere usted? Usted no quiere problemas, usted no quiere que le digan nada, usted no quiere pasar por procesos, usted quiere evitar los desiertos. El hijo es forjado en ese lugar, en el fuego. Y Dios le dará la forma definida, lo que Él quiere que tú seas. Jesús estuvo en el desierto. Jesús, después de ser bautizado, inmediatamente fue llevado por el Espíritu al desierto. No creas que si Jesús estuvo ahí tú no vas a estar. Se tiene que probar si realmente eres un hijo o no. Entonces recibo el poder para ser, voy a repetir todo el listado, para ser que sea, para llegar a ser, para levantarte, para ser reunido, para generar, para ser terminado, para ser encontrado, ser ordenado, para ser forjado. Diga que esto es un proceso, es una vivencia, es un caminar juntos. Por eso que es necesaria la palabra, por eso que es necesario el estar con un padre, por eso es necesario perseguir la gracia. Nosotros tenemos gente en la iglesia que si no la vemos aquí no la vemos en ningún lado. Y no porque nosotros no querramos, o porque nos neguemos, o porque no tengamos tiempo. Es porque tú no lo quieres, es porque tú no lo buscas, es porque tú todavía no entiendes el principio. Le voy a decir a su lado, diga que está a su lado, no especules, ni pienses por la cabeza de otros. Ay, que yo pensé, no pienses. Ay, que yo creí que usted me dice, no me digas esas cosas, no puedes pensar por mí, ni puedes pensar por él. No puedes hacer eso, no puedes especular. No, pero ¿para qué? A mí me va a recibir, no me va a tomar en cuenta si yo soy aquí. ¿Sabes que muchas veces esto también sucede por causa que tienes conceptos errados con respecto a tu propia persona? No, ¿qué va a hacer conmigo Dios algo? ¿Para qué yo voy a perseguir la gracia? Si aquí estoy viejito, no sé ni hablar mucho, soy medio pobre, soy más pequeño de la tribu. Dios no te envía a que tú especules. Dios te dice persigue la gracia, con lo bueno, con lo malo y con lo feo. Pero es la gracia que Dios ha puesto para tu vida y tú la necesitas, como nosotros también la necesitamos, la de nuestro Padre. Está aquí, póngase de pie, vamos a ir terminando porque vamos a tener que continuar el domingo.
canción.